como la necesitan. Conforme va avanzando la pandemia, se agudiza la crisis social que está asociada a ella y esto se está traduciendo en lo que estamos viendo en imágenes, en protestas que pueden seguir también aumentando. Exactamente, eso es lo que al menos plantean los alcaldes de algunas comunas del sector sur de la región metropolitana, pero hace algunos instantes también tuvimos la oportunidad de estar en el interior de esta población donde se registran las manifestaciones. Conversamos con algunos de los vecinos, un equipo del matinal de Chilevisión que estuvo con ellos, les plantearon también sus demandas. Los invito a escuchar también parte de esas declaraciones. Gobierno con todos los principios de la Pintana, o sea, los principios periféricos. Hablan de la cuarentena total. Hoy día hay gente que no tiene casa. ¿Y dónde hace la cuarentena? Hoy día con El bosque. El bosque Las Condes. la podemos respetar. Moun yo ap manifeste pour Grand Goût. Y se pone la mano en el corazón. Gouvernement pa ba yo anyen. La cuarentena total, efectivamente. Moun yo di yo pa prete nan quarantaine. Sa yo pral manje. A la gente que está. Président Pinera pa ba yo anyen. Moun ki gen l'argent fon pension pa ka retire. No pago a pedir, el viernes fui a pedir para Radio Alto, fui a pedir, ya me dieron un poquito de mercadería. Porque aquí arreglándose por enfermo para mi hija, imagínate. Pero si no me dan nada de solución, nada. Claro, es una demanda social finalmente y también una problemática la que plantean los vecinos de este sector. Yo lo decía también recordando un reporteo que realizamos durante el fin de semana, donde otras personas en otros sectores también planteaban que tienen que salir de sus hogares para poder llevar el sustento también a sus familias. Es una problemática que claramente cada vez más el tema de la cuarentena total siga avanzando en muchos puntos del país. Ya ocurre en la comuna del Bosque, ya hubo un llamado de ayuda de algunos alcaldes de comunas del sector sur también frente al Ministerio de Salud para plantear las problemáticas que están viviendo los vecinos de estos sectores. Lo decíamos, hay muchas de las personas que viven en esta comuna que realizan trabajos esporádicos para poder finalmente sustentar económicamente a sus familias y de esta manera, con esta cuarentena total, sin los permisos correspondientes, no pueden hacerlo, no pueden salir de sus casas y también se arriesgan finalmente a multas por parte de la autoridad por salir sin estos permisos o sin el permiso necesario. Por lo mismo se plantea esta manifestación, se origina durante horas de esta mañana, pero lamentablemente también se fue tornando cada vez más violenta, tal como lo estamos revisando en imagen en vivo de Felipe Muñoz con algunos manifestantes que están lanzando objetos contundentes a personal de carabineros. Conversamos con más vecinos de este sector, nos plantean sus problemáticas. Escuchemos también cuál es la opinión de estas personas. El Estado solamente está viendo a los empresarios, ayudando a los bancos y todo eso. Pero aquí la población es la que está sufriendo el hambre. No es contra la cuarentena, es contra el hambre, la necesidad de la gente. Mira, están cobrando la luz, están cobrando el agua, hay que comprar el gas. Mucha gente paga viendo acá y con qué si nadie puede trabajar. Entonces, el problema, como les digo, no es la cuarentena, es la ausencia de un Estado que no se preocupa por su pueblo. Familias con el 40 y 60% y resulta que la ayuda no llega. La ayuda no llega, mientras tanto... Moun yo di yo pa prete nan quarantaine. Entonces, ¿qué hacemos? Yo pa gen pou yo manje. Dernière heure. Information de dernière heure. Planteando e instalando El Bosque, Las Condes. el abandono que ellos dicen tener en estos momentos principalmente. Yon nan zon ki pi bel. Mpense se la moun yo ta gen plis mwen pi yo reziste. Dentro de los vecinos que han E poutan se yo menm ki leve en premier. dicen que no tienen los elementos necesarios para poder consumir alimentos en Protesta en el bosque por falta de no pueden alimentos. salir de sus hogares, lo que finalmente se transforma claramente en una problemática social que lo indicábamos, probablemente sea ya